De nuevo los saludo con la paz de Cristo. Se titula el estudio en esta mañana El precio del amor. Las entrañas de misericordia. El precio del amor se titula el estudio. Y el texto que leíamos en esta mañana era en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, que solamente dice: en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Amén. El precio del amor. El primer movimiento pues para nosotros es sentarnos a contar, tal vez, ¿verdad? Miren, Lucas capítulo 14, versículo 28, se los voy a leer rápidamente. Lucas 14, 28. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no encuentra primero sentado los gastos? Sí tiene lo que necesita para acabarla, ¿verdad? Es algo obvio, o sea, empiezan con un senso común, common sense, right? You sit down, see how much money you got. Si queremos nosotros facturar el precio del amor, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la semana, esta semana, para contarles algo, la introducción, me pasé pensando en este mensaje, porque habiendo estudiado un poco la semana pasada, dije, no, pues entre semana, pues es que ora uno, ¿verdad? Para que Dios le abra el entendimiento a uno y también que nos dé palabras en la mañana para poder exponer su palabra en una forma que Dios elija por su voluntad y por la libertad que le da a la gente, ¿verdad? No nomás a mí, pero al que está aquí enfrente, y uno ora y le pide al Señor que nos dé palabras. Y me sentaba yo con mis apuntes, con mis notas, ¿verdad? Y mis preguntas. A ver, ¿cuánto cuesta el amor? ¿Qué precio tiene? Y cada vez que me acercaba a la respuesta, no encontraba yo un número o algo, ¿verdad? Para poder decir. Pues cuando pregunte a los hermanos, entonces se titula El precio del amor. A ver, pues, ¿cuál es el precio del amor, hermano? Obvio que al fin del estudio se va a decir, el precio del amor es esto, y podemos apuntarlo. Y pues no llegaba yo a un lugar, llegaba nomás como un lugar como de luz, ¿verdad? Es mi imaginación, les estoy contando, porque era un lugar donde como que no tenía yo las palabras para poder decir. Yo, una simple persona, ¿verdad? No tengo las palabras para poder contar, poder sentir en qué forma debíamos de exponer el mensaje en esta mañana. Solo sabía y sentía que todo está bien, que todo estaba bien. Está bien. Como decimos mucho nosotros los mexicanos, ¿verdad? En medio de todo el asunto, no va a pasar nada, no pasa nada aquí, no te preocupes. Mi tío hermano, no coma esto, y uno de, no pasa nada. Así somos, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Pero no era el sentir exactamente a eso, pero sí, un sentir de paz. Otra parte de mí, ¿verdad? Siendo ustedes conociendo parte de mi testimonio, se rebelaba contra la respuesta obvia de que cuál es el precio del amor, ¿verdad? Está entrando ustedes a una iglesia cristiana, van a pensar, pues el precio del amor es el precio del Jesús de ellos, que murió en la cruz y dio su sangre por ellos. El precio del amor era la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa es la respuesta, ¿verdad? Y se pone uno ahí, punto, es el precio del amor. ¿Está correcto? Pero de todos modos hay algo dentro de nosotros como carnales que como que no sella. Y para explicarles lo mejor que yo pueda con mis palabras simples, es como decirle a una persona, he usado este ejemplo 1000 veces, se van a cansar, que está sangrando ahí, tirada, herida, decirle, pues ya no sangres, para que no te mueras, ya, deja de sangrar. Para decirle nosotros a la gente, es que Dios ya pagó un precio por ti, Jesús murió por ti en la cruz, su sangre preciosa lo pagó. Todas esas son verdades, pero no llegan al fondo de la persona que está sentada allí, o para mí, en mi experiencia, no llegaron al fondo de mi corazón, de mi necesidad, de mi oscuridad, de mi depresión, de mi necesidad, adicción, de todas las cosas donde yo me encontré algún día. Reconocía yo las verdades santas de nuestro Señor Jesucristo, pero no llegaban.
Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, mi Señor. Entonces, aleluya. Vamos a buscar pues el precio, pero en vez de encontrar el precio del amor, vamos a encontrar recibos, the receipts. A ver, el segundo movimiento, la palabra que el español guardó, ¿verdad? En el idioma de nosotros, en el español, cuando leemos ahí en Mateo capítulo 9, 36, dice, y viendo las gentes, está hablando de Jesucristo, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Y les dije que se los iba a leer rápidamente. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 41, lo pueden apuntar. Marcos capítulo 1, versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Y les voy a leer ese tercero, porque se los voy a leer juntos, porque vamos a hacer un punto aquí. Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13 dice, y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. En el primer ejemplo donde leíamos ahí en Mateo se encuentra en presencia de una multitud cansada y derramada. En el segundo se encontró con un leproso de rodillas y dice, y le tocó, ¿verdad? En el tercero se encontró con una viuda caminando detrás del ataúd de su único hijo. Una viuda caminando atrás del ataúd de su único hijo. Y 3 veces la misma palabra. Dice compasión de Jesucristo, misericordia. Se compadeció en cada uno de esos instantes. Cuando uno habla de la compasión, cuando uno habla de lástima, ¿verdad? De sentir pena, ¿verdad? Una mujer viuda en ataúd de su hijo, un leproso de rodillas con sus partes cayéndoseles, pidiendo limosna, una multitud grande con hambre desparramada, diciendo, ay, qué lástima, ¿verdad? Compasión, ¿verdad? Pero como que le falta algo a ese sentir. Mire, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra no es solamente así, piedad, compasión, ay, qué lástima. No es suave la palabra, es verbo, es splanknisomai en el griego, splanknisomai, y viene de la palabra splankna, o sea, quiere decir las entrañas, cuando se lee en griego la palabra, las entrañas, las partes de adentro. Para el mundo antiguo, ahí es donde pegan las emociones más hondas. ¿No se ha sentido usted en un momento algo tan duro, un dolor tan intenso que lo siente usted acá abajo? ¿Sí? Un dolor y un sentir que no tiene palabras, que lo compulsa, que le siente un dolor físico en sus entrañas, interno, lo dobla. Ya sea las noticias que ha pasado en mejor vida alguien, ser querido, ser amado, ya sea que otra tragedia había pasado a alguien muy cerca de nosotros, esa tensión, ese dolor, ese sentir como una espada en sus propias entrañas, ese dolor es real. Y esa palabra en griego, cuando están hablando de ese sentir que Jesús tuvo frente a aquellos desparramados, hambrientos, ese sentir que Jesús tuvo frente al leproso arrodillado, ese sentir que él tuvo al ver a la viuda tras del ataúd de su hijo, lo sintió en lo más como carnal, como Dios con nosotros, como Emmanuel, como Jesús. Sintió él en sus entrañas, eso dice que se conmovió a compasión. Miren, Colosenses capítulo 3, versículo 12, esa palabra se guarda, ¿verdad? Porque mire, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
Es así, búsquenla. Colosenses capítulo 3, versículo 12. O márquenla. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y lo dice en la Reina Valera antigua, solamente dice, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Entrañas de misericordia. Entonces, cuando el Evangelio dice que Jesús tuvo compasión, no está diciendo que sintió un poquito de lástima o, ay, pobrecitos, ay, sí me duele, quiero ayudarles. ¿Saben qué? Vamos a hacer aquí un grupo y vamos a pedirles a las gentes un GoFundMe para que denos dinero porque aquí hay una necesidad muy grande. No, se conmovió hasta sus entrañas, se hizo personal aquel dolor del ajeno. Esa es la diferencia. Está hablando, cuando habla de Jesús allí, se hizo algo personal. No empezó él a organizar un grupo, una actividad para que... No es que esas cosas sean malas, pero estoy dando la diferencia de lo que está sintiendo aquí Jesús comparado a como nosotros lo pensamos que es. Jesús tuvo compasión. No sintió un poquito de lástima, está diciendo, se le revolvieron las entrañas. Lo agarró él por dentro, lo internalizó, se dobló por dentro al ver el dolor de aquellos. Y mire, está algo muy importante allí para nosotros, para todos aquellos que nos sintamos de una forma o de otra. Dios se dobla por dentro igual al ver tu dolor, al ver que sus hijos sufren, al ver las necesidades que se exponieron en esta mañana, al ver las caídas de los más pequeñitos, ayer al ver las oscuridades en las cuales se encuentra mi primita Roxana. Dios se dobla del dolor, la siente en sus entrañas. Esa es una diferencia muy, muy grande para poder entender. La compasión de nuestro Señor Jesucristo no es lástima de lejos, son entrañas que se conmueven. Santo Dios. Ahora, en la tercera partecita, fíjense en algo que me dejó medio firulai, ya saben cómo hablo, ¿verdad? Ese verbo, entrañas conmovidas, aparece solamente 12 veces en todo el Nuevo Testamento. Es nomás, ya me conocen, a statistic, ¿verdad? El verbo entrañas conmovidas, de las entrañas conmovidas, aparece nomás 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? Y nada más en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Los Evangelios son de John, Peter, Paul, ¿verdad? Los Evangelios. Y lo cuidan como un tesoro, ese verbo, la mayoría de los entraños. ¿Y saben quién recibe ese verbo de descripción? El único, Jesús. Nomás Jesús, una y otra vez. Jesús viendo la multitud, Jesús ante el leproso, Jesús frente a la viuda, Jesús ante los ciegos de Jericó. En todos ejemplos, cuando Jesús se mueve, sus entrañas se conmueven, cuando internaliza ese dolor ajeno y obra con misericordia y compasión. Solamente se le atribuye eso a nuestro Señor Jesucristo. Y en otras 3 partes, cuando habla de lo mismo, se le atribuyen a los personajes en parábola que son como Jesús. Se le atribuyen al papá del hijo pródigo. Cuando dije que él se conmovió, esa es la parábola, ¿verdad? Del hijo pródigo. Dice que él se conmovió y viéndolo venir en el camino a su hijo desde lejos, dice que salió corriendo. Pero ya han visto cómo se visten los árabes, ¿verdad? Tienen un robes, ¿verdad? Se tuvo que levantar los robes y salir todo viejito corriendo a su hijo, el rico, el maestro, the Lord of the place. Salió corriendo a encontrar a su hijo, dejando su dignidad, dejando todo, dejando la cultura y todo. Él salió porque vio el amor, se conmovió de esa manera. Se usa ese mismo verbo en esa parábola. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor, el verdugo del que hablábamos el domingo hace 2 semanas, del que se conmovió a perdonar, ¿verdad? Dice, el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda.
están hablando también ahí de Dios, ¿verdad? En esa parábola de Jesucristo, Él nos perdona lo que debemos. Esa palabra es igual, se usa con Él. Y la de samaritano, el buen samaritano, se usa con Él. O sea, este verbo, esta específica uso de esa palabra en el griego, se le reserva a Jesucristo solamente y a esos 3 ejemplos que están hablando de Dios, de Jesucristo en la parábola. Porque el samaritano también hizo lo mismo. Y como aún más un samaritano que transitaba viendo cerca de él, viniendo cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia. En Lucas capítulo 10, 33, cuando está hablando del samaritano, del buen samaritano. Es tan importante así eso, lo de las entrañas, la internalización de las entrañas, no simple compasión o no nomás, pues sí, me duele tu dolor, aquí están tus $5, ¿verdad? Es algo más. Todos conocemos esas historias, ¿verdad? Las del padre hizo una fiesta grande porque regresó su hijo. La del que le perdonó a su siervo, le perdonó 10,000 talentos, creo, no sé, era algo muy grande, una suma muy grande. Y el samaritano no nomás lo vendó, sino lo encubrió y lo subió a su propio burrito, su caballo por allí, y él caminó mientras que cargaba al herido y lo llevó allí a un lugar donde lo cuidaran. Pagó 2 denarios, una suma grande en aquellos tiempos, ¿verdad? Y dijo que se le dé todo lo necesario, la dejó abierta, o sea, sin límite, ¿verdad? Todos hicieron algo muy grande porque la palabra que se usó allí de conmoverse hasta las entrañas es algo muy especial. Gloria a Dios. Santo tu nombre, mi Señor. Las entrañas conmovidas. Entonces, cuando la palabra nos impulsa a ser como Cristo, se nos debe reconocer en nuestras entrañas conmovidas. Ese es el parecido de la familia. En esto reconocéis que sois mis seguidores, en el amor de los unos a los otros. Gloria a Dios. Se conmueve usted a sus entrañas al ver el dolor de sus hermanos y hermanas, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a tu nombre. Y mire, la otra cosa interesante es que Jesucristo es el que siempre siente este dolor por los terceros y nunca se da ejemplo de que los otros lo sintieran por Jesús de esa forma. No se da ejemplo de eso. Nadie se conmovió por él de esa forma. Pero aquí en este ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 22, no se los voy a leer todo, nomás estoy leyendo esas partes necesarias para el estudio. Esta es la historia del posesionado, ¿verdad? Cuando van a orar creo que es esa. Marcos capítulo 9, 22. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Marcos 9, 22. Déjense las busco porque si no, me pegan. Gloria a Dios. ¿Qué les dije? 9:22 y 9:22. ¿Cuál es esa historia, hermana? Es el que está en el Sí, ¿verdad? El Gadareno. Es el 25. Es el verso 25. Sí, pero esa es la historia, ¿verdad? Sí. Es la que no quería El joven mentirles, sí, el joven lunático. Y cuando le está pidiendo ayuda el Señor Jesucristo, el papá al Señor Jesucristo, ahí él dice, mas si puedes algo, ayúdanos. O sea, ya está desesperado el papá, ¿verdad? El joven lunático es el que lo amarraban en cadenas y las quebraba, ¿verdad? Y que lo echaban en la sierra y no se moría. O sea, es el posesionado, ¿verdad? Le dice la gente. El joven lunático, para que la gente no se escandalice o tenga miedo, ¿verdad? Pero es lo que es. Este papá, mire, viendo el dolor y en la forma en que vivía su hijo, y lo más duro es que se puede ver y es muy, todavía, we can still relate to it. Podemos nosotros sentir ese dolor
porque si usted alguna vez tuvo un hijo, un ser querido, un ser amado que está atrapado, ¿verdad? En la adicción, ¿verdad? Es una desesperación muy grande. Cuando usted ve a su ser querido, su ser amado, en un lugar muy oscuro, ya sea de depresión, de adicción, de un dolor muy grande. El dolor de un papá, de una mamá, es un dolor muy diferente a otro dolor. Sus entrañas no nomás están conmovidas, pero ese mismo dolor del que se describe que Jesús sentía por ajenos, lo siente uno de papá o de mamá, por ese hijo o hija en esa situación. Quisiéramos dar hasta nuestra vida para poder ayudarlos en una forma u otra. Amén. Así estaba este papá de este hijo. Dice, mas si puedes algo, ayúdanos. Y lo dice, teniendo misericordia de nosotros. Y luego le dice que Jesucristo, si crees, ¿verdad?, pues puede hacer. Y el papá le responde, creo, ayuda mi incredulidad. Es la única oración en toda la escritura que pide este verbo por su nombre. No pidió que lo sanes. Sánalo, Señor. Ese es, nosotros pedimos la resolución, ¿verdad? Sánalo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero la desesperación y al nivel de dolor y a la vista de la experiencia del papá viendo a su hijo en la situación en la que estaba, ella estaba en un lugar donde ya todo cuando uno se encuentra en un lugar donde ya no sabe ni si estamos entrando, si estamos saliendo, si estamos viviendo, si estamos muriendo, sentimos nosotros en un lugar de desesperación tan grande que no sabemos ni qué pedir, porque no sabemos cuál es la solución para este personaje, para esta situación. Ese papá nomás pide ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y lo responde, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Santo. Ayuda mi incredulidad. Gloria a Dios. Ese padre pidió las entrañas de Dios. Conmuévete por nosotros, Padre. Mire, eso es un buen ejemplo por cómo orar en nuestra necesidad. Porque muchas de las veces nosotros creemos que reconocemos la solución, porque somos yo sé todo, ¿verdad? I know I need to be healed. This leg that hurts, fix it, please, Jesus, it hurts. Eso es ilógico, ¿verdad? Pedimos nosotros por lo que nosotros entendemos. Pero imagínense llegar a un lugar de que todo ya está de una forma de que uno ya ni entiende ni lo que está pasando. Ayúdanos, Padre. Conmuévete de tus entrañas. Siente por mí. That's a whole different prayer. Eso es todo. Es una postura muy diferente. Es no nomás de una humildad, pero es una sensibilidad y una verdad. Cuando uno se abre de esa forma, estamos súper vulnerables. Santo tu nombre, mi Señor. De joven, cuando yo oraba por mi mamá, yo llegué hasta tratando de hacer un trato con Dios, ¿verdad? No, mira, mi papá, si sanas a mi mamá, te prometo. Y eso es algo de una persona joven, ¿verdad? Mi hermano Feli aquí está de testimonio. Por ahí prometió zapatitos o quién sabe qué, no me acuerdo. Pero nosotros como humanos así somos. Es natural. Es natural. Te lo prometo. ¿De dónde sale eso? ¿De que Dios necesita eso de nosotros? Obvio que no. Dios no necesita su dinero y no necesita sus promesas. Ayúdanos, Señor. Este padre llegó a ese lugar. Ayúdanos. Conmuévete en tus entrañas por nosotros. Pues lo crees, sí lo creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque reconoce Santo. quién es. Y nosotros también. Amén. Sí. Estando en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de esa oscuridad, en medio de esa depresión, en medio de esa violencia, en medio de esa enfermedad, en medio de cualquier cosa que nos encontremos, nosotros entendemos y creemos que reconocemos la situación, pero si llegamos nosotros al fin y al lugar que llegó este hombre, también le pediremos de esa forma, o debemos de tratar de pedir de esa forma también.
Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, mi Señor. Aleluya. Ahora, todo amor que se mueve, gasta. Todo amor que se mueve, gasta. ¿Qué quiere decir eso? Si abrimos el libro de cuentas, ¿verdad? Porque para mí, estudiando esto, ahí está el secreto del precio. No es necesariamente que el amor tiene ese precio, porque reconocemos el precio que Dios pagó por nosotros en la cruz. Reconocemos muchas veces el precio del amor, el precio que se paga cuando un ser, un padre y una madre pasan la mejor vida. Se recibe el pago de hielo. Y yo, por ejemplo, ya tengo más de casi 30 años, un poquito menos, de que pasó mi mamá y se pagó ese precio, ¿verdad? Santo Cuando tu pasó nombre, mi Señor. nuestros Aleluya. seres queridos o seres amados, se paga un precio. Ese es un precio también. ¿El precio de qué? El precio de amar a ese ser querido, a ese ser amado de una forma de vida. Y cuando llega el momento de pagar, se paga. Y si alguien me preguntara, pues ¿lo harías otra vez si tuvieras la chance de devolverte? Y la respuesta siempre es que sí. Amén. Es que sí. Es que sí. Y que sea Dios el que nos guíe, el que nos dé el entendimiento. Amén. Siempre, Gloria a ¿verdad? Dios, Pero siempre gloria lo a hace Dios. uno de Sí, lleno. amén. Lo hace uno por amor. Oh, gloria a Dios. No nomás porque ya sabemos el sentir y qué es lo que va a costar ese amor, de repente nos hacemos para atrás después, no, hasta se redobla, nos redoblamos 2, 3 las veces necesarias, Padre, para poder ver sentido ese amor y tu presencia en la cara y en las manos de aquel ser querido, de aquel ser amado, porque todavía recordamos nosotros esas caricias. Todavía recordamos nosotros esas palabras, esa presencia que nos daba la paz, esa presencia que se inclinaba y oraba por nosotros de niños. Todavía sentimos esa presencia, ese amor al pasar de los años. Y ese amor se paga de lleno cuando ellos pasan de vida. Pero esas semillas que ellos plantaron en nuestros corazones y que plantaron en otros corazones, siguen dando fruto. Yo hasta hoy en día, ya de varias décadas después de pasar de mejor día de mi madre, yo sigo comiendo de sus frutos en bocas de mis seres queridos, amados hermanos, cuando me cuentan otra vez una historia y oiga, ¿se acuerda de que su mamá? No, yo no sabía esto. Otro burrito de mi mamá, otra tortillita de mi mamá. Mi papá que se levantó aquí el domingo. Y sí, eso decía tu mamá, ¿te acuerdas cuando? Yo nunca oí esa historia, pero de repente ahora mi papá la está contando. Ese duraznito empezó a caer, este duraznito para mi hijo hoy. Y sus seres queridos y sus seres amados hacen lo mismo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre, mi Señor, aleluya. Gracias, Padre. El Gracias. Señor se conmovió de gran manera al ver la multitud. Ahí en Mateo capítulo 14 es otra multitud. Mire, acababa de recibir Jesús noticias de que mataron a Juan el Bautista. Ya sabe qué le pasó a Juan el Bautista, ¿verdad? Pidió la señora su cabeza en un platito por allí. Dijeron, ok, ahí está. Murió Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El chiple, el amado. Remember, así se le llama, de Jesús. Recibió esas noticias, él estaba allá en medio de toda esa necesidad y dice que se fue a lo lejos, to mourn, a orar y pues a llorar. Se le acercaron toda la multitud de necesitados y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermos. Santo. El día que le tocaba a él llorar, que le tocaba a él sentir, fue carnal nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Pagando su precio, sufriendo y doliendo como nosotros, doliendo por su más amado, tratando de ir a deshogarse, a orar, a pedir fuerzas, los necesitados, y pasó su día haciendo ¿qué? Sanándolos. Dice allí, y sanó a los que de ellos había enfermos.
pasó su tiempo conmoviéndose sus entrañas por ajenos. El padre del hijo pródigo corrió, un anciano de aquellas tierras no corría, como les dije, jamás. Ese era indigno. Se levantó su túnica y vámonos, hay un viejito con sus palitos, ¿verdad? Delante de todo el pueblo, él gastó su dignidad. El samaritano nos deja el recibo más detallado, ¿verdad?, de toda la vida, porque explica la Biblia exactamente lo que gastó el samaritano. Esos fueron gastos que él hizo, esa fue su inversión. Se gastó aceite, se gastó vino, el samaritano gastó su propia bestia. Pero ese libro de cuentas también tiene una columna que muchas veces no se ve. Podemos ver nosotros todos estos precios, ¿verdad? Todos estos sacrificios, todas estas cosas, pero también tiene una columnita por ahí que no se ve, está más oscura. En cada una de estas historias hay alguien que vio exactamente lo mismo y no se conmovió. Los primeros dos, en el caso del samaritano, que eran de la misma raza y pueblo del que estaba tirado, o sea, sus propios hermanos, por decir, ¿verdad? Y en la parábola, Jesucristo usa al samaritano porque eran de la gente aquellos que no querían, eran los malos. Da más efecto esa parábola de esa forma, porque hasta los personajes y la raza que ellos no querían por cualquier razón, eso usó Jesucristo para enseñarles lo que les faltaba a ellos. Amén. Y en esa columna podemos ver a los que no se conmovieron, se fueron para un lado para pasarse, pedirse de largo, dice que se fueron de largo, o sea, para no tener que verlo, ok, no está pasando nada, ya deja de sangrar, sí, gracias, bye. ¿Verdad? Todos vemos, todos ven. El amor no se decide en los ojos, se decide en las entrañas. Cuando usted no deja y cuando yo no dejo que ese dolor o esa necesidad entre al nivel de mis entrañas, cuando entra ese medio segundo, se convierte como en un examen, ¿verdad? Mira, ahí en Juan capítulo 3, versículo 17, primera de Juan capítulo 3, versículo 17, se los voy a leer rápidamente. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice: mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas. If you don't want to feel for that person. ¿Cómo está el amor de Dios en él? Empieza la cancioncita. It's tough, ¿verdad? It's very tough. Dice cerrar las entrañas. Esa es la otra opción. Abriéndonos nosotros a ese dolor intenso o cerrando nuestras entrañas. Cambiar de canal, cruzar la calle, acomodar la ruta para que la herida no quede a la vista. Porque algo dentro de nosotros sabe que si miramos mucho rato, si nos entretenemos mucho en esto, nuestras entrañas nos van a mandar una cuenta, nos vamos a conmover. Ahora, entonces pues, viendo a nuestro Señor Jesucristo hasta dónde llegó, sus cuentas, su recibo, y todos sabemos, hasta lo último, ¿verdad? Ya. Dios. Dice en Juan capítulo 19, 34, se los voy a leer rápidamente porque nomás es la parte donde lee. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. En sus entrañas, le salieron sus entrañas. Se conmovió de nosotros de tal manera que dolía a él, se doblaba del dolor al ver el sufrimiento de todos nosotros, de todos los ajenos, de todos aquellos al quien él vino a amar. Por eso cuando la palabra de Dios dice, de tal manera amó, de tal manera que se conmovió en sus entrañas, de tal manera que él mismo no pudo
no pudo llorar o sentir por el dolor de su mejor amigo, de Juan, y siguió sintiendo por todos los que estaban a su alrededor, por el nivel de la necesidad que existía. Y siguió dando hasta que dio lo último. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, no es un simple, sí, me doy, llévenme. No. De tal manera amó Dios al mundo, dando su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. ¿Crees? ¿Crees? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Para todo aquel que en Él crea, tenga la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Las entrañas que se conmovieron en secreto por toda Galilea fueron abiertas en público, ¿verdad? Ahí en el Calvario. Nadie vio el dolor del Jesús que se conmovían sus entrañas por todas esas necesidades, pero en la cruz se vio en sangre viva, ¿verdad? A ver, todos ven, el amor se decide entre el ver y el moverse. Fue esa sección. Todos ven, todos nosotros vemos las necesidades, pero el amor se decide entre el ver y el moverse. ¿Qué hicimos? ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto cuesta pues el amor? Aquí la Biblia nos dice que dos cosas que parecen pelearse poquito, porque ahí en Cantares 8:7, se los voy a ver rápido, dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto los menospreciarán. O sea, no tiene precio el amor ese, ¿verdad? Y si dieras todo lo que tuvieras, te van a menospreciar porque no tiene precio el amor. Pero sin embargo, en 1 Corintios 6:20 dice: porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Comprados somos nosotros por precio, y reconocemos el precio del cual hablábamos al principio, de nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa. Comprados fuimos con precio, ¿verdad? ¿En qué quedamos pues? ¿Ofrecer toda nuestra casa? No, porque nos desprecian. Y Pablo dice: comprados sois por precio. O sea, ¿se compra o no se compra pues el amor? Y la resolución, porque aquí cabe casi el sermón entero: el amor no tiene precio de compra, tiene costo de carga. No se puede comprar, pero cuando usted lo está cargando, usted está dando un pago, usted siente algo. Nadie puede pagar para entrar. La puerta está abierta, la puerta es Cristo. Todos podemos entrar, es por gracia la salvación. Pero cuando usted recibe esa salvación, esa gracia gratuita, el precio no está para entrar ni para hacer esas cosas. Ahora está en lo que usted siente en sus entrañas. Óigalo bien, porque muchos de nosotros dicen: no, es que usted, hermano, es de aquellos pastores del amor, y que sí, que el amorcito sobra todo. Sí, porque Dios es amor. Y si no le tienen al respeto al amor, si ustedes no respetan al amor como se debe, entonces no está respetando a Dios. Prefiero ser pastorcito del amor y pastorcito de Saved by Grace. Salvos somos por la gracia. Pero aceptando esas cosas, nos entra un costo en nuestras entrañas que nos impulsan. Y si no sintéis ese dolor, entonces algo falta por allí. Santo tu nombre, mi Señor. Pero todos lo sentimos, yo sé que lo sentimos, porque nos conmovemos los unos por los otros, y lo sentimos en diferentes formas. Si usted dio su vida por sus hijos e hijas, ese es un amor interno. Sus entrañas se conmovieron. For nieces and nephews también, sus entrañas se conmueven dentro de nosotros, y nos sacrificamos por nuestros seres queridos y seres amados. Todos tenemos that potential, esa posibilidad de poder hacer esas cosas. Ahora, ¿cuál fue el costo total? El cielo lo declara allí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. 1 de Pedro 1, 18 dice: habéis sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Hay muchas partes en la Biblia donde hablan de lo precioso
Mire rápidamente en Jeremías capítulo 31, versículo 20, dice: ¿no es Efraín hijo precioso para ti? Y lo dice: por eso mis entrañas se conmovieron por él. En el Viejo Testamento, las entrañas de Jeremías. El hijo rebelde es precioso. Está hablando del hijo rebelde, ahí en Jeremías. Nuestros hijos rebeldes son preciosos. ¿Y sabe qué? Si usted fue hijo rebelde para Jesús, para Dios, es precioso. ¿De qué tan precioso, hermano? De tal manera que Jesús se conmueve en sus entrañas y duele al verte doler. Duele al vernos doler. Duele al ver la necesidad de todos nosotros que estamos aquí. Cuando nos paramos aquí, confesamos la necesidad y pedimos las oraciones, nuestro Señor Jesucristo está viendo y se están conmoviendo sus entrañas por cada uno de nosotros, y estamos a la puerta de recibir su compasión, porque Dios Jesucristo mismo nunca se le acortó la mano para derramar su compasión, ni en el momento de su necesidad y su dolor de la muerte de Juan se le acortó la mano para dar esa bendición. Tampoco se le acortará cuando usted le pida que Él se acuerde de usted y que vea y que se conmueva por su dolor. Él no va a cortar su mano. Vamos a sentir su compasión y su bendición. Es lo que decimos siempre, que Dios responde a todas las oraciones y Dios salva a todos que le piden. Si lo salva para levantarlo aquí, gloria a Dios. Pero si lo salva para levantarlo hasta allá, hasta arriba, gloria a Dios. Pero lo levantó, ¿sí o no? Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres saber pues cuánto vales para Dios? No te midas con la báscula de tus fracasos. One more time. Somos súper buenos a medirnos con la báscula de nuestros fracasos. Es que quiero venir más a la iglesia, es que quiero leer más la Biblia, es que no oro lo suficiente, es que el otro día había Terminator, no sé, póngale usted lo que quiera. Lo que quiera, póngale. Y nos medimos con una báscula de lo que nosotros creemos que son fracasos. Mejor mire el recibo. Se invierte poquito aquí el estudio, ¿verdad? Porque estamos hablando del precio del amor y sabemos que fuimos comprados por el precio más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta fue: ¿se siente que algo falta allí? Estamos llegando a este punto. Si nos queremos medir con una báscula o lo que sea, vamos a ver mejor los recibos. Gloria a Dios, gloria a Dios. La gracia es gratis, por gracia. El amor es caro. El amor es caro. Si por gracia recibéis esta salvación, este perdón, recibes entonces esa habilidad de doler por terceros. You do. Porque dice que si antes tenías un corazón de piedra, ¿qué tienes ahora? ¿Y qué pasa cuando es de carne? Gloria a Dios. La gracia es gratis, el amor es caro. Por eso todo revolves around love. Y el que diga otra cosa, thank you, see you later. Sintiendo nosotros eso, estamos caminando en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una caminata fácil. Ay, hermano, usted siempre da dinero, da de lo que trae a los necesitados. No, siempre no. Pero que Dios me dé las fuerzas para no medirme en la báscula de mis fracasos. Ayúdanos, Señor. Creo. Ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Es una postura diferente. No es una postura de juzgarlos. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. El único que puede juzgar es Jesucristo. Por eso nos dio su ejemplo. Se compadeció y se dolió hasta sus entrañas por ajenos. Y por gracia gratuita nos dio ese mismo amor. Aleluya. ¿A causa de qué? El precio que Él pagó. Para que todo, no nomás los mexicanos o los gringos o los negritos, todo el que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna.
todo. Aceptando eso, ya no estamos jugando a la iglesita. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque ya no va a ser nomás, todo esto es bueno, pero eso no va a ser la regla o la báscula de lo que usted Sara me dice, va a estar acá. Siento el dolor por aquel, por mi prójimo, por el foreigner, ¿cómo se dice? ¿Mande? Extranjero. Siento dolor. Soy capaz de sentir el dolor. Oh my goodness, ¿verdad? Son buen ejercicio. Y por último, mire, la prensa del aceite, porque nosotros no podemos darle la experiencia de nuestro dolor a nuestros seres queridos. Quisiera, pero no se puede. Gloria a Dios. Mire, en el Salmo 88, vamos a leer allí rápidamente porque ya se fue extenso el asunto. Salmo 88. Te alabamos, mi Señor, aleluya. Válgame Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Salmos 88 dice aquí. 88. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Está en una necesidad muy grande el salmista aquí, ¿verdad? Día y noche, my brethren. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Sabe qué es el Seol? Hell. Seol. Yeah. That's bad. Yo me he encontrado ahí una y que otra vez, y Dios sabe las muchas veces que me he encontrado ahí. Y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Might as well be dead. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Wow. Este es un dolor y una confesión muy grande y poderosa. Estos no son salmos y textos que se leen en la iglesia para dar avivamiento, para que la gente, pero ¿sabe qué? Es algo muy importante porque es medicina. No estás solo, no estoy solo. Estando en la oscuridad, hay otros que han caminado esa oscuridad. ¿Y el salmista es quién? El salmista es Rey David, ¿sí o no? Aleluya. ¿Y qué dice Dios de David? Corazón perfecto. That's how he refers to King David. Todos sabemos lo que hizo David, ¿verdad? Corazón perfecto, cuando lo comparaba a su papá Salomón. Y aquí está ese personaje sintiéndose de esta manera: abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, te olvidaste de mí. Está en un lugar de muerte ya aquí, el salmista ya, del punto de decir: oh Lord, where are you? ¿Dónde estás, Padre? No es una cosa extraña poder darle voz a su necesidad, hermano y hermana. No es cosa extraña o dolorosa o mala decir: siento esto, Dios, ¿por qué? Muchos de nosotros lo tenemos como una herejía tal vez, pero aquí está escrito en Salmos 88. Gloria a Dios, gloria a tu nombre. It's valid. Sentirse abandonado. Sabemos cómo acabó el rey David, pero aquí estaba él algún día. Otra historia sin leerle ya todas las, porque para cortar el mensaje. Jesucristo mismo en Getsemaní. ¿Qué hizo Jesucristo en el Getsemaní? Lloró. Gotas de sangre, ¿verdad? Amén. Santo tu nombre. Oh, Jesus. Está muy bien, pero sí. Y la palabra de Dios dice allí que qué tan mal se sintió Jesucristo allí. Tan mal se sintió Jesucristo, nuestro Salvador, el personaje que fue el único que se le conmovieron sus entrañas. No puede hacer esto.
I can't do this. Haz que este vaso pase. Right? Amén. Y en otra parte allí, porque son varios los evangelios que cuentan esa misma parte, en otra parte dice que sintió dolor hasta que. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nadie le gusta hablar de esa parte. He wanted to die, he'd rather die like suicidal, not like I'm going to kill myself, but he was hurting so bad que ya Jesus, look it up, era su carne, amén, hermano, su carne, porque todos sabemos que él dolió, las entrañas se conmovieron, se dolía a él y llegó al punto antes de ser sacrificado como el sacrificio perfecto, de sentir el dolor tan fuerte hasta la muerte. El salmista David, que si te olvidaste de mí, papá, ¿qué le respondió? A David silencio en aquel momento, hasta que Dios fue la roca, dice que se estaba hundiendo en un quicksand, ¿verdad? Y su pie tocó, ¿qué? Piedra. Dying, ya, en el lago de Soquete. Así llegó su servidor a ese punto. Y de la nada, en lo invisible, en la oscuridad, piedra, una roca. Una roca fuerte que nos levanta. Gloria a tu nombre, mi Señor, aleluya. Aunque si para ese punto ya somos nomás vasos estrellados en 1000 pedacitos, creyendo que ya no servimos para nada. El Padre de todos modos sale corriendo desde allá al verlos. Gloria a tu Y sale. Gloria, gloria a tu nombre. Y nos reforma levantando todos nuestros pedacitos uno por uno, los miles que se encuentran, uno por uno, y nos reforma en amor. Gloria a tu nombre, mi Señor, aleluya. Es importante ser sinceros con nuestro Padre, porque Padre es Jesucristo mismo, Dios con nosotros. Gloria a tu nombre, mi Señor, aleluya. Tanto como Él fue con su Padre, hablando en su carne, orando a Dios mismo. Y acaba con lo que: mas sea tu voluntad y no la mía. Reconoció su dolor para que nosotros pudiéramos ver y entender a dónde podemos llegar, aún también nosotros, siendo Él perfecto. Y nos dijo: caminemos así, pero sea tu voluntad, Padre, y no la mía. Santo Quisiera yo nombre, poder decir eso en mi último día. Gloria a tu nombre. Si ese día es hora, pero sea tu voluntad, Padre Dios, y no la mía. Al fin de tratar de regatear yo con Dios, hasta le dije: me corto mi barba. Antes usaba una goatee yo de joven, y aquí en la iglesia era un asunto, era un pedo. Y hasta me cortó mi goatee. Just trying to work something out with God, right? De joven. Ya al pasar tantos años así, al fin entiende uno que no se trata de eso. No se trata de eso. Pero en todo ese tiempo y en todas esas ocasiones, en toda esa oscuridad, en toda esa adicción, en todo ese perdimiento, en todas esas veces que fracasó mi vida y mis hogares, Dios estaba criando aceite para mi lámpara. Una y otra vez remolido, para que cuando era el tiempo de Él, cuando sea su voluntad y no la mía, yo pudiera ser aquella luz para cualquiera que lo necesite de esa forma, en el nombre de Jesucristo. Los dejo, hermanos, con esa última reflexión, y nomás para darles el esqueleto del estudio, porque ya sé que me fui bien pronto. Dice: la primera parte era la compasión de Cristo, no es lástima de lejos, son entrañas que se conmueven. La segunda era en los evangelios ese verbo, esa conmoción de las entrañas era de Dios, ¿verdad? Nomás hablaba de Dios y los que se parecían a Él en las parábolas. La tercera es que todos vemos. El amor se decide entre el ver, no hacer nada, o el ver y moverse. Y la cuarta es: cada compasión gasta algo. Cuando Él tocó al leproso, ¿verdad? Tocó a lo inmundo,
cuando Él sacrificó el día de luto, dio de su dolor. Cuando el Padre salió corriendo por allí, dio de su dignidad. Cuando se le perdonaron, dio de su dinero. La compasión gasta algo. La gracia es gratis, el amor es caro. Y ahora el sexto, el amor no tiene precio de compra, tiene costo de carga. Y esa era la respuesta. El dolor es el recibo del amor. Y lo Getsemaní, el que hablamos, significa prensa de aceite. Lo último, pues, y ya con eso acabamos. Todos esos años que anduve yo buscando, andaba perdido, aquí en esta tercera banquita, la segunda ya, las décadas me fallan. ¿Dónde se sentaba mi mamá? ¿En la segunda o la tercera? The second one, ¿verdad? Todos los Wednesdays, Fridays y Sundays se levantaba aquí mi mamá. Quiero pedir las oraciones por quién. Esos eran pagos de amor que se estaban dando. Yo nunca los vi allá. Cuando nosotros nos encontramos en los lugares allí, hay quienes están pagando por usted. Hay quienes están orando por usted, que usted nunca va a ver ni oír. Nomás solo sea que algún día que Dios se los quiera hacer vistos, como cuando vine aquí, uno de los primeros días que vine aquí, no, era la hermana, ¿cuál era la otra hermana que se fue a hablar? Irene. La hermana Irene, que fue la que me dijo, ¿cómo estaría alegre su mamá ahorita? ¿Sabía? Dijo. Dije, ¿por qué, hermana? Y cuando me dijo eso, pues también como que llegó a mi corazón, porque uno no sabe eso, uno entiende que sí ora su mamá. Mi madre oraba, right, all these songs and everything, but llegó diferente el asunto ahí. Hay alguien pagando sus pagos, pagando los pagos tuyos. Si estás en oscuridad o en necesidad, estará haciendo pagos de amor. Mi papá, no por ser mi papá, él ora por todos siempre, mientras que su memoria le trabaja. Y a los 92 años se están dando pagos de amor por usted, por las necesidades de mi tía Ofelia, mi tía Janie, Brenda, mi esposa, mi primita hermosa Roxana, por mi hermano Uriel, por su familia, por sus hijas. Pagamos pagos de amor en oraciones. Hagan lo mismo. Sí, ya sé que lo hacemos. ¿Se acuerdan mi abuelita? My gosh, oraba 1 hora y media orando por toda la familión, ¿verdad? Es buen ejercicio aparte, ¿eh? Yo soy realista. Cuando está uno viejito, oren así para que le siga trabajando su mente. Pero imagínense eso, todos pagando en oscuridad. Alguien está pagando ese precio de amor por usted y por mí. Y el más grande precio que se pagó fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Vamos a cantar. Amén, hermana. Esto pasó en Juárez. Es el testimonio de la hermana Salazar, que en paz descanse también. ¿De la hermana quién? La hermana Salazar. Salazar. Sí. Oh, la hermana Ramona. Sí, de mi esposa, el hermano Fernando Salazar. Ella me contó y de que eran jóvenes que andaban en el centro. Entonces, cuando en ese que andaba en el centro, un mueble aventó a una señora y los jóvenes venían, pues en cuanto vieron eso, todos se hincaron, rodearon ese cuerpo, oraron por él, y luego dice mi hermana que oyó uno dice, mira, a veces son locos, ahorita lo van a resucitar. El punto es, Amén, al doblar sus rodillas, amén, ¿qué sintieron? El amor. Amén. Esa compulsión. Amén. Y es algo hermoso. Y poder se hacer eso. levantó, la señora como si nada hubiera pasado. Gloria a Dios. Amén. Y no Así ¿ves es. qué te dice? Esos locos tienen algo. El amor de Dios. Amén. Amén, hermana. Gracias, hermana, por esa reflexión. Vamos a cantar un canto, pues, hermanos. ¿El qué? Dios es amor. Dios es amor. Es el 115. El 115. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cante, Dios. hermana, porque no lo sé. Cristo te invita a que